Hola a todos y bienvenidos a una emisión más de La Caja de los Cómics, el espacio de los podcasts de Boombox, dedicado al cine, al cómic, al anime, a los videojuegos, a la fantasía, a todo esto que nos gusta tanto, que nos saca de la monotonía y que nos lleva a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Hoy otra vez con la señorita Paola. Paola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando, a la hora que nos estén escuchando, viendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué más? ¿Cómo No, bien, va todo? bien, ¿sabe por qué? ¿En qué estamos? Mundial. Modo mundial, o sea, Sí. se respira, se come, todo es fútbol por estos días. Bueno, por los días que estamos grabando esto, porque ya arrancó. Sí, fútbol. Hay que hablar de fútbol por estos días. Usted, por ejemplo, vio la inauguración del mundial ¿o qué pasó? Sí, vi una parte. Tengo que decirle que no me emocionó tanto. Lo que pasa es que No me emocionó. sí, ha habido Algo mejores. faltó. Sí, ha habido mejores inauguraciones, es Algo cierto. no cuajó. Sí, como que le faltó sal, como que, no sé, sí quedó... ok. Pero no, pero igual es fútbol, estamos muy emocionados por la selección Colombia, seguramente le va a ir muy bien, pero como estamos en modo fútbol, como estamos en modo mundial, los ñoños también vemos fútbol, los ñoños también nos gusta el deporte rey. Por eso queremos hablar hoy de este tema y vamos a arrancar, por ejemplo, en mi caso, yo siempre recordaré los videojuegos de fútbol, pero no los actuales. O sea, me refiero el PES y FIFA, ahorita que es el FC pero no, yo me voy más atrás. Yo jugaba en Nintendo, jugaba Goal, jugaba el de Supercampeones. Bueno, inclusive había uno en 2600 que no tenía nada que ver, o sea, era feísimo, pero pues era lo que había en ese entonces. Entonces a mí me llama mucho la atención y recuerdo mucho, sobre todo cuando ya empezaron a salir los jugadores y entonces se parecían al pibe Valderrama y se parecían a Edgar Perea, esos jugadores que estuvieron en USA 94. Exacto. Porque O sea, el pelito era cuadrado. sí, y era una maravilla. ¿Usted de qué se acuerda así de videojuegos o de la parte ñoña del fútbol? ¿Qué es lo primero que se acuerda? Fíjese que mi papá tenía un juego en la casa. Es que, ¿cómo es que se llamaba? Es que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Pero era para televisor, pero ni siquiera era de las consolas que yo conocí. ¿Commodore sería una...? No, Tobolín. Telebolito. Telebolito. Ay, Dios. Era Usted es muy joven. Tobolín. Telebolito. Y fue como el primer acercamiento a algo de un videojuego que fuera de fútbol. Como de deportes, claro, Como porque deportes, era sí. las dos cositas así para y evitar. Era realmente como un ping-pong. Sí, además él lo cuidaba como una reliquia y cuando Y yo le dije, quiero jugar eso, me miró con... ¿Y todavía está por ahí ese telebolito? Sí, yo lo tengo. Sí, yo lo guárdelo, tengo. guárdelo, Claro, muy bien. Ahí Gran lo pieza. guardé, es de Gran mi papá pieza. y es algo atesorado mío. Pero ese fue. No, está bien. Ay, bien. Sí. Y ahí hay acercamientos al fútbol en los videojuegos. ¿Cuál es el recuerdo, el primer mundial del que usted se acuerda? Uy. Sí, no. ¿No? O sea, es que tengo algunos en la cabeza, pero que yo le diga que sé cómo se llaman, Sí. me cuesta. No, el mundial, el de qué año. O sea, a mí, yo recuerdo, o sea, en el de México 86. No, ese no estaba viva yo. No, en México 86 yo estaba muy pequeño, tenía apenas 5 años. Okay. Entonces como que tengo vagos recuerdos de ver en la casa el partido de Sí, Maradona, sí. el gol de Maradona, bueno, en fin. Pero ya el que tengo conciencia de verdad que yo dije, hay que ver fútbol, fue el de Italia 90. Okay. Que la mascota era Chiao, el muñequito que era como con la bandera, que era como con cubitos y la cabeza era un balón. Me encantó ese mundial, lo recuerdo mucho, señora. Ya me acordé. ¿Cuál? Pero por la mascota. Era como un loro, un pájaro colorido. Ese fue Francia 98. Francia 98. Y lo tengo presente. Yo tenía 4 años. Okay. Y lo tengo presente es por como todas las figuritas y cosas que daban en McDonald's. Ah, ok. Por eso me acuerdo tanto. Porque la forma de celebración en mi casa era, vemos el mundial y compramos cajita feliz. Ah, bueno. Entonces, bien, ahí lo salía ganando. Sí. Esa mascota se llamaba Futix. Sí, lo tengo clarísimo porque también en Francia 98 yo sí ya tenía 17 años y recuerdo mucho el partido de Inglaterra contra Colombia. Recuerdo que en ese entonces de verdad que el país se paralizaba
para poder ver fútbol. Ujú. Y era Sí. una maravilla. Pero entonces, ya que nombra Francia 98 tiene dos particularidades. Una, la canción de Ricky Martin, que para mí es de las mejores Sí, sí, del sí, mundial. sí, O sea, sí. esa y el Waka Waka. Y ya después de ahí para abajo. Ujú. Y para ese entonces salió el primer videojuego de EA Sports Hermoso. que tenía que ver con fútbol. Hermoso. Una maravilla, que la canción era de Chumbawamba y la cosa, y era animaciones ya como en 3D, Ujú. y eso era una maravilla porque lo que le digo, los jugadores pues no se parecían mucho, era lo que había, eran cubos, pero pues era ver al pibe ahí jugando, era ver, no sé, a los jugadores ya con las camisetas de ese entonces era bastante emocionante, además que pues ese juego salió para PlayStation, recuerdo mucho en ese entonces, y yo en mi caso tenía uno que ir al barrio, a Sí. donde alquilaban los PlayStation por horas para poder jugar el juego. Eso lo viví. Sí, claro, Lo sí, viví. sí, sí. Yo viví sí. la alquilada de Xbox Ajá, y la de Play también. sí. Y no, la ida donde mis primos que sí tenían Play. exacto, los tíos, los primos con plata, que siempre eran los que... Y su primo trae el Nintendo y uno feliz a que lo dejaran jugar. Pero entonces ahí está como la primera, el cambio que hubo así radical en los videojuegos de fútbol, porque antes pues digamos que eran 2D y la cosa, Sí. y EA, Electronic Arts, siempre ha estado muy de la mano, muy a la vanguardia con los videojuegos de deportes. Sí. Todos, FIFA, bueno, el fútbol, también los de basquetbol, también inclusive hasta de golf sacaron en algún momento, el Sí, Maiden, que es el de sí. fútbol americano, siempre ha estado en la vanguardia, pero acuérdense que el año pasado EA Sports y la FIFA partieron cobijas. Ujú. Entonces este año nos quedamos sin juego oficial de EA del Mundial. El primero que salió así, digamos que para nuevas consolas, recuerdo mucho el de Sudáfrica, el Mundial de Sudáfrica, que fue 2006, no, 2000, ya no me acuerdo, fue Alemania, ¿Sí fue 2006? Sudáfrica fue, No. no fue de No. 2006, Sudáfrica debió ser 2010, si no estoy mal, el de Sudáfrica, sí, 2010, para ese entonces ya salió el primer juego oficial de Sudáfrica. Échale ojo y verá, busque en Google y verá No, mientras fue tanto. 2015. No, porque 2014 Eso. fue Brasil. No, 2010. Estoy casi seguro Ok. que Sudáfrica fue en el año 2010. Entonces ahí salió el primer juego para PlayStation 3, me acuerdo mucho, que era con lo oficial, con las selecciones que clasificaron, con las indumentarias oficiales, y bueno, con todo. Ese videojuego, después ya cuando EA dijo, bueno, 2010. ve, le dije. Cuando dijeron, bueno, EA se va a poner a hacer los juegos, se va a poner la camiseta y la cosa y todo eso, ya recientemente se hacía, era un DLC, una actualización del juego, Ujú. y pues se descargaba el modo mundial. Me acuerdo mucho que el de Qatar lo tuvo, el de Rusia también lo tuvo, y uno era feliz haciendo que James alzara la Copa Mundo. Era la única manera que Colombia llegue a alzar una Copa Mundo. Lo sé. Viva la FIFA. Pero este año no. Ajá. Este año lo que hicieron fue como ¿cómo se llama eso? Le dicen Copa del Mundo, no, sino World Championship, una cosa así, Ujú. que son los mismos equipos, las mismas, ¿cómo se puede decir? Las camisetas y todo lo licenciado que hay, Sí. pero no dice FIFA por ningún lado. No hay esa emoción, los estadios, todo eso que de pronto estaban Qué nosotros. tristeza. Sí, eso da mucho guayabo, Qué porque tristeza. entonces Netflix, la división de videojuegos de Netflix, Ujú. son los que van a hacer el juego oficial de este mundial. Sí. Mire, yo con el tema, a ver, del fútbol, del mundial, de esto, digamos que yo lo disfrutaba mucho por mi papá. Sí. Y Digamos que ya, fin, era como, ese era mi único acercamiento, pero además es que yo, no sé, pero yo decía, hay muchos gritos, porque la gente se emociona mucho y yo era como... Mire, por ejemplo, hablando del Mundial de Sudáfrica, fue cuando aparecieron las bubucelas. Ay, Gracias, exacto. Entonces eran Ugh. estadios con 60,000 personas haciendo sonar 60,000 bubucelas. no, No. O sea, no. no, si yo algún día voy a algo así, tendría que ser con estos
así No, que mejor no vaya, porque Sí. entonces uno allá va a estar la persona al lado que grita madrazos, va a estar la persona No, al no, lado no, que... no, 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 O sea, no. mejor dicho, usted y yo no queremos ver un partido de fútbol juntos, porque yo soy esa persona. No. Yo soy ese tipo de persona que Es que es se fuerte. emociona. No, y está bien la emoción, sino que, no sé, creo que soy sensible a esos ruidos. O sea, Pero ni un concierto, ni no, nada de eso. ese tipo de gritos sí. Ah, Ese tipo de ok. gritos sí. Pero lo que sí me gustó, en general, digamos que como que el fútbol yo decía como, pues sí, chévere. Pero lo que sí me interesó y lo que como que me conquistó con el fútbol fue cuando jugué por primera vez FIFA. El FIFA, el Sí, juego de FIFA. me encantó. Sí, sí, Y sí, de sí. verdad me gustó, lo disfruté y ahí sí grité. Ay, sí, no, pero acuérdese que antes también estaba el PES, que era el Pro El Evolution. PES, sí, El Pro no me gusta. Evolution. Pues es Perdón, que ese se no me volvió el gusta el PES. eFootball. Digamos que Konami Sí. lo dejó morir de una u otra manera. Sí. Pero eso también era bueno. E inclusive a mí me gustaba más que el FIFA. El No, PES. yo era, y soy Team FIFA y La tengo FIFAs. amigos que, sí, la FIFA. Ok. Y tengo amigos que son Team PES, pero a mí el PES nunca me gustó. No, a mí sí, es una lástima que se haya acabado esa franquicia Sí. porque era como más difícil, tenía como más mecánicas, bueno, era la banda sonora era unas vainas muy bacanas, pero bueno, pero ya eso, digamos que eso es historia patria, ya los juegos de fútbol Ujú. es lo que le digo, el EAFC, que es bueno, pues, o sea, es la franquicia ahorita que hay de fútbol y en la que, pues, tenemos todos los jugadores y toda la cosa. Ese es el juego como ahorita. Y está el eFootball, que es que es para descargar, es un juego gratuito Ujú. que se juega en línea, pero pues que no ha alcanzado el mismo nivel de popularidad que tienen los juegos de EA. Porque es que era como ver, no sé, las cinemáticas y todo eso era como ver una película, era chévere porque entonces hay modo carrera y toda la cosa. En FIFA también. Bueno, en fin. Bueno, entonces no mentiras, Y vean. el modo carrera de FIFA es increíble. Sí, y es bien Increíble. complicado. Sí, Y es bien complicado. pero Sí. es algo muy chévere, es emocionante. Sí, yo le confieso que yo en el modo carrera tengo mis reparos porque o sea, puedo estallar un control contra la pared y cuando me acuerdo que cada control cuesta como 400.000 pesos, entonces se me pasa. Menos Pero mal. bueno, sí, no. Menos mal que no se emociona. Pero, hablando de emoción, hay otra cosa que está alrededor del fútbol y es la parte audiovisual, las historias que se cuentan alrededor del fútbol y hay muchas películas y series que se han hecho al respecto. Ujú. Yo tengo una en la cabeza y la recuerdo mucho y fue producida aquí por esta casa, por Caracol Televisión, Ujú. y es La Pena Máxima. Sí, Saúl, sé cuál- hermano. Sí, claro, claro. Gran película, de las mejores que yo he visto de cine nacional, porque era la afición y también Ujú. ¿cómo se puede decir eso? La pasión con la que vivía este personaje, el de Enrique Carriazo, que, bueno, no les voy a contar, seguramente hay alguien que esa película es de hace más de 30 años, pero pues seguramente hay alguien que no la ha visto, entonces no le voy a hacer spoiler, pero es muy buena. Pero véanlo. Es sí. muy buena. Usted así como que se acuerda de series, de Yo películas de soy fútbol. más de documentales. A ver. Por ejemplo, yo me vi el de Pelé. Ese fue el 2020, tal vez. Sí, pues hay varios, no sé cuál, El a cuál se último. refiere. Sí, el último que creo que fue 2020. Ujú. Ese fue el último que me vi. Pero soy más de documentales. O sea, Ok. como que me interesa la vida detrás del jugador. Ujú. Entonces también me hizo sobre... Netflix sacó uno recientemente de James, ¿lo vio? No. Muy bueno. Voy Muy a bueno, verlo. muy chévere, Voy muy a chévere, verlo. muy chévere. Muestra el lado humano del 10 de la selección Colombia. Dicen algunos que es una lavada de cara, pues a mí me parece que es James mostrándose cómo es. Y es chévere, es un documental de 3 capítulos. James siendo James. James siendo James. O sea, sí, nadie va a negar que es un crack. Sí. Vea, el pedazo en el que hablan del gol contra Uruguay en Brasil, se le eriza a uno todo. Ujú. Aparte que tiene animaciones estilo anime. O sea, así Ah. como porque él cuenta cómo le gustaba Supercampeones cuando chiquito y le hacen animaciones estilo anime a los Supercampeones. Entonces sí, ¡Ay! Supercampeones. ¡Supercampeones! Obvio, Uf, obvio. uf.
teníamos que hablar de eso. Sí. Oliver Atom, Steve Huga, Me encantaba. los gemelos Corioto. Lo único con lo que yo lloraba era esperar un gol por, no sé, como 6 capítulos. Hubo alguien que hizo la cuenta, o sea, con física y con matemática y toda la vaina, de cuánto podía llegar a medir una cancha de supercampeones. y es bastante grande. De aquí de Bogotá a Cali. Y de vuelta. Pero era una serie, un anime japonés. Ay, muy bueno, obviamente hay anime bueno. japonés, ¿verdad? Un anime que emocionó generaciones. A mí personalmente, yo salía del colegio corriendo a ver Supercampeones, llené el álbum. Esa era. Llené el álbum cuando ya creció. Después salió, ¿usted se acuerda que salió por ahí como una teoría de la conspiración que todo era un sueño de Tom? ¿De qué? ¿De Oliver? De Oliver, sí. Y que se despertaba y no tenía piernas. Hospital y no tenía piernas, que eso tan horrible. Sí, la gente es así. Hay gente así. Pero no, qué horrible eso. No, pero sí. Yo también tuve el álbum, o sea, igual, o sea, salía del colegio y era Supercampeones. Supercampeones. Era grandiosa, yo también. Padres e hijos. Padres e hijos, sí, también, bueno, respetable, ¿por qué no? Era la serie del almuerzo. Pero, o sea, Supercampeones un poquito más tarde después de Padres. Sí, es cierto, es cierto. Otra, por ejemplo, más reciente, hubo una serie que a mí me encantó, que tiene que ver con fútbol y que su personaje, su protagonista inclusive está por ahí dando vueltas ahorita en el Mundial, es Ted Lasso. ¿Usted la vio en Apple TV? Sí, ya sé cuál es. Tengo que decir que me vi 2 capítulos. ¿Y no le gustó? No, sí, pero nunca más la volví a ver. Me encantó que no la volví a ver. Muy, muy buena. Una serie que además ¿de qué se trata? Un director, bueno, un coach gringo, pero de fútbol americano, se lo llevan a Inglaterra, al fútbol inglés, a dirigir un equipo del cual el man no tiene ni idea de qué es el fútbol. Pero bueno, ahí alrededor van pasando un montón de situaciones graciosas, un montón de personajes bacanísimos y además habla mucho de la salud mental. Sí. Y eso a mí me encantó. Mire, Ted Lasso es uno de los personajes más entrañables que yo he visto recientemente. Y esa es una de las grandes recomendaciones que tiene que ver con fútbol ahorita. Inclusive en el Mundial anterior, en el FIFA de hace ¿cuántos años? Unos 3 años tal vez. Uno podía descargar a Ted Lasso y jugar con el Richmond. Era bien chévere. Pero pues bueno, la serie ahorita inclusive va a volver. La habían terminado después de 4 temporadas, si no estoy mal, y ya anunció Apple TV que vuelven y la traen, vuelven y la reencauchan. Y ahora va a ser el director técnico de un equipo femenil de fútbol. Eso me gusta. Entonces muy chévere, sí, es muy chévere. Recomendada, Ted Lasso, no se la pueden perder. Ese por mi lado. ¿Usted se acuerda de algún otro? No, yo creo que fue Supercampeones. También vi uno de Maradona, un documental de Maradona, el de Pelé. Creo que esos han sido como... Prime Video tiene una serie sobre Maradona. Sí. Pero es una serie, o sea, contando la historia de Maradona con actores haciendo de Maradona cuando era joven y después ya viejo y toda la cosa. Chévere, buena, se deja ver, es bien. Es bien chévere. Me volvió a convencer con Ted Lasso, entonces... Sí, tiene que ver Ted Lasso, es que es muy, muy chévere. Ya para ir cerrando, para ir terminando, obviamente las personas que nos están viendo, escuchando, ¿de cuáles se acuerdan? Déjenoslo saber en los comentarios. Acuérdense también seguir @la caja de los cómics en Instagram. Paola, ¿cómo es que su Paola Sierra M. Paola Sierra M también en Instagram. Para que nos cuenten ahí de qué se acuerdan, de qué no se acuerdan. Y de esos también, como esos recuerdos de familia, de dónde nace esa pasión o ese gusto. Pues si no tienen tanta pasión, tienen un gusto como yo. No, yo sí recuerdo cada 4 años yo espero estas fechas a mí me gusta, o sea, a mí me emociona que yo, digamos, me siente a ver un partido, tiene que ser porque estoy con amigos, porque yo, no sé, sola, eso me parecería como extraño, no sé, como que no lo disfruto de la misma manera, siento que para mí es un evento de compañía, de estar con amigos, de celebrar. Sí, y me aguanto los gritos, me los aguanto, no pasa nada. Igual yo también me he emocionado, o sea, yo me he emocionado por la selección Colombia, obviamente. Y el Mundial de 2014, que yo creo que va a ser muy difícil que se repita una historia así como la de la selección Colombia durante el Mundial de 2014. Pero bueno, ya para ir cerrando, le tengo otra recomendación que está en Netflix. Sí. Y es México 86. México 86 es una película que con ficción y mucho humor
cuenta la historia de cómo México hizo el mundial del 86, mundial que Colombia no quiso hacer. Usted se sabe esa historia. Sí. Que Colombia, la FIFA le dijo, usted va a hacer el mundial de 1986. Belisario Betancur, que era el presidente en ese entonces, dijo no, la plata se necesita para otras cosas y cosas que jamás pasó, que no hicieron nada y no se hizo mundial. La plata se necesita para este México aprovechó y esta serie que es protagonizada por Diego Luna, o sea, Andor, a México 86, man, es muy bueno. Entonces, polifacético. Sí, es un grande Diego Luna. Y la película es bien interesante, es inspirada en una persona que fue la que ayudó a que México se metiera en el papel y se creyera que podían hacer un mundial y cómo remodelaron los estadios y toda la cosa y después tembló y bueno, en fin, un montón de cosas que son muy chéveres. Esa se la recomiendo. Esta es como lo más reciente que ha salido así de fútbol en este momento en las plataformas o de lo que yo me acuerdo. ¿Ustedes de cuál se acuerdan? Déjenoslo saber, por favor, en los comentarios. No se les olvide seguir @lacadeloskomics, @Paola Sierra. No es más, bueno, tampoco se les olvide que todo este y de otros capítulos de La Caja de los Cómics lo pueden ver en el canal de YouTube de Caracol Televisión. Entonces, hasta acá nos trajo el río por ahora con el Mundial de Fútbol. Vamos a ver cómo sigue avanzando esta fiesta orbital, como dicen los compañeros, los colegas de deportes. Y pues bueno, no es más. Larga vida, prosperidad. Y que la fuerza y el fútbol los acompañen. Sí, fútbol.